Los acontecimientos en Palma Soriano acaban de dar una señal extremadamente seria e importante. Las condiciones en Cuba hoy son mucho peor de las que existían el 11 de julio del 2021, cuando ocurrió una explosión social en Cuba. Este mensaje del pueblo cubano en Palma Soriano les está enseñando que el pueblo cubano está abocado nuevamente a otra explosión social, pero con una diferencia sustantiva e importante de tener en cuenta. El pueblo cubano fue apaleado, golpeado, arrestado, encarcelado, incluyendo mujeres y niños. Y el pueblo lo sabe. Por eso, otra explosión social va a tener una magnitud y una situación totalmente diferente. Y estos hechos de Palma Soriano lo están enseñando. ¿Y cuál es la conclusión de esta terrible situación que vive el pueblo de Cuba hoy? Bueno, pues que otra explosión social puede traer profundos y amplios derramamientos de sangre. Existe una situación internacional de lástima hacia el pueblo de Cuba. Los países occidentales saben la agonía que está viviendo el pueblo de Cuba y saben que su rebeldía es justa y necesaria. Eso quiere decir que va a ser muy fácil que la solidaridad y la piedad de los países occidentales se haga presente ante un derramamiento de sangre en Cuba y puede llevar a una situación muy diferente, muy complicada y que muy grave para Cuba, que no hace falta que ocurra. Se puede prevenir. Por eso, sirva este video como un llamado a las Fuerzas Armadas de Cuba, que tienen en sus manos la posibilidad de evitar una tragedia de esta magnitud o unas consecuencias imprevisibles en el caso de Cuba, para que sea parte de la solución y no parte del problema. El Partido Comunista, que es dueño absoluto de Cuba, dueño absoluto de la isla, ha demostrado que no tiene ninguna voluntad de solución, que no tiene ninguna capacidad de resolver los problemas y que lo que quiere es que esta situación, que se agrava por día, continúe. Sean las Fuerzas Armadas, que no han participado en la represión, parte de la solución y no del problema. Sirva este llamado como ese aviso para que tomen conciencia de que Cuba es más que el Partido Comunista, que Cuba es más que estos sinvergüenzas que se han apropiado de la isla, que han provocado el éxodo más grande que ha existido en la historia de Cuba, que los cubanos tienen como única opción irse, porque no hay futuro en Cuba. Ustedes, las Fuerzas Armadas, pueden devolverle a Cuba la posibilidad de reconstrucción, de prosperidad, de bienestar y de futuro. El futuro que los cubanos tienen que ir a buscar en otras partes y que lo encuentran. Donde único no hay futuro es en Cuba, porque el Partido Comunista se ha convertido en el dueño de Cuba, el dueño de los privilegiados, y ha producido en Cuba la desigualdad más grande que ha existido en toda su historia. Sean ustedes, Fuerzas Armadas de Cuba, la solución. En sus manos está, y está también evitar un derramamiento de sangre que puede tener consecuencias gravísimas para la nación cubana.